Estamos hablando en estas semanas de la cruz, de lo que significa la cruz en nuestra vida. Y si nosotros quisiéramos que alguien nos salvara, tal vez sería nadie pagaría por nosotros, ¿verdad? No habría quien pudiera venir y rescatarnos. Dice la Biblia, pero Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y por cada uno. Dios establece en la palabra desde el principio del Génesis la comunión que Dios quería establecer con su pueblo, la comunión que Dios quería establecer con cada uno de sus hijos. Y entonces crea el Edén, crea a Abraham, crea a Eva, pero el pecado desde ahí comienza y entonces viene una muralla que nos rodea y que nos impide como simple hombres y mujeres llegar a estar en comunión con Dios. Vamos a ir viendo, hoy traigo muchos versículos, ¿verdad? Pero los vamos a ir viendo rápido, estate atento. Y vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vivimos en una relación para estar con Dios y para estar en comunión los unos y los otros acá. Dios desde el principio de la creación deseaba que disfrutáramos de ser privilegiados, de estar cerca de Él, de tener los privilegios de ser hijos de Dios. Dios crea el Edén para que tú y yo pudiéramos para que Adán y Eva pudieran tener un punto de encuentro. A mí me sorprendió lo que significa la palabra Edén. ¿Tú sabes qué significa Edén? A mí dije, ¿qué significaba el Edén? Donde Dios quería tener comunión con sus hijos. Y encontré que Edén significa en hebreo deleite, delicia. La palabra Edén es lo que significa. Y Dios pone a Eva y a Abraham para que guardaran el huerto. Adán y Eva, Chihuahua. Para que lo labrasen y lo cuidasen. Pero Dios deseaba que el Edén fuera un lugar de encuentro y un lugar de deleite para nosotros estar en comunión con Él, para vivir eternamente amándolo, deleitándonos en su presencia. Porque dice que en el Edén Dios mostraba su presencia, su sola presencia llenaba ese lugar. Y Dios posiciona al hombre dentro del Edén para crear un hogar de deleite, para que desde allí Adán y Eva y todos los seres que estaban ahí pudieran hacer palpitar el corazón de Dios. Tú y yo ahora hacemos palpitar el corazón de Dios cuando estamos aquí. Cuando le adoramos, cuando venimos y oramos. Yo a veces me pongo a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo se sentirá Dios cuando tú abres tu boca y le alabas? Cantares 4:12 dice en la Nueva Traducción Viviente: tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. En este ámbito espiritual donde el hombre se iba a reproducir, iba a formar la vida que Dios había deseado para él, Dios le entrega su imagen al hombre desde el Edén. Dios entrega su imagen y semejanza y nos sella a nosotros con esa imagen y semejanza de lo que Dios había diseñado en el cielo para nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pecaron. Que pecamos y la humanidad nunca jamás iba a poder reparar ese daño del pecado del hombre en el huerto. Entonces dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos
nosotros pecamos, fuimos separados de la gloria de Dios. Se abrió una brecha entre Dios y los hombres, un abismo, porque el pecado entró en nuestra naturaleza, en el mundo. Porque ¿qué tenemos ahora? Existen enojos, mentiras, engaños, dudas, tanta maldad que hay en el corazón. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Puso en marcha un plan. Su plan fue la salvación. Su plan fue venir con su inmensa misericordia y proveer un camino de restauración. Porque eso es lo que Dios hace, que viene y restaura nuestras vidas para no podernos dejar de la misma forma. La Biblia dice que en esa brecha entonces Dios abre un camino y crea un mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Biblia que es Jesucristo, hombre. Dios restaura el camino, restaura esa brecha y dice que no hay ningún otro mediador, no hay ningún hombre que pueda perdonar nuestros pecados. No hay ningún hombre que pueda expiar y pueda darnos salvación, solo Jesucristo. El único sacrificio completamente puro y aceptable que Dios ofrece es el que Jesucristo creó al hombre, murió, resucitó para que podamos vivir siempre con Él. La sangre de Jesús nos justifica, nos limpia de nuestros pecados, nos hace inocentes. La Biblia habla mucho de justificación, y la justificación lo único que hace es que nos hace inocentes delante de Él, nos perdona y nos hace limpios delante de su presencia. Jesús paga el precio, muere en la cruz y acepta el castigo por nosotros y por la humanidad. Y Jesús viene y marca, ¿qué dice la Biblia? Un parteaguas. Divide lo que un estado previo antes de conocerle a Él y un estado siguiente cuando nosotros le conocemos. Jesús marca un parteaguas donde nos marca a nosotros también cuando venimos a salvación y le conocemos a Él. Nos quitan lo pasado, nos quitan esas marcas y esas huellas del pasado, y entonces viene Jesús y vamos hacia adelante y vamos con Él. Dice Tito 3:5, escucha: no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su espíritu. No me salvó porque yo fuera buena. No me salvó porque yo lo mereciera, sino por sus obras de misericordia, por sus obras de justicia que nos lavan y nos regeneran y nos renueva a través de su Espíritu Santo. Dice que el hombre en su estado natural está muerto a sus delitos y pecados, hasta que Él es vivificado. La Biblia habla de la regeneración a través de Cristo, y esto sucede cuando nosotros voluntariamente ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando yo estaba pensando en el mensaje de la cruz, no sabía ni por dónde empezar. Hay tanto, la justificación, la restitución, la salvación, la regeneración, y yo decía, ¿de qué voy a hablar? El mensaje de la cruz es tan extenso. El mensaje de Jesús trayendo salvación no solo es eso, es mucho más, es muy profundo. Y Jesús viene y toma nuestro castigo completo que merecíamos por nuestro pecado como un sustituto. También habla de la sustitución. La cruz, el sustituto perfecto, aquel que no conocía pecado, dice la Biblia, estaba haciéndose pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La sustitución es la verdad, una de las verdades fundamentales del cristianismo. Es la roca sobre la cual nuestra esperanza está fundada. Vemos la sustitución de Jesús desde el Antiguo Testamento. Con las ofrendas y los sacrificios, cuando venían y ofrecían el sacrificio vivo del holocausto en sustitución por las personas. En expiación, la expiación significa que no es esta persona, no es la otra. Hay algo en medio que expía nuestro pecado.
Debe haber un tercero que expía, que perdona, que justifica nuestro pecado. Y ese es Jesucristo. Vamos a ver 5 puntos ya en concreto que debe representar la cruz en nuestra vida. Y dice el primero que la cruz representa nuestra reconciliación con Dios. La cruz nos reconcilia con Cristo y dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz nos muestra lo que Dios tuvo que hacer para poder darnos salvación. La cruz nos muestra que Jesús abre un camino. Y así en este lugar es nuestra evidencia de que Dios, de que Jesús nos reconcilia cuando dice, cuando está siendo crucificado y Él dice consumado es. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es ahí en la cruz. Jesús peleando nuestra batalla, peleando nuestra victoria. Y dice consumada es, hecho está. Pero ¿qué estaba siendo hecho? ¿Qué estaba completando el Señor? Todo lo que debía de cumplirse, todo lo que las Escrituras habían dicho que Jesús iba a venir a cumplir desde el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Jesús, ¿sabes que no dejó ni un solo margen de responsabilidad a nosotros para reconciliarnos con Dios? Él tomó todo. Él sabía que yo podía fallar. Él sabía que yo podía fallar y entonces en la cruz dice, consumado es. Ya no hay nada más que tú te necesites hacer. Ya no hay nada más que la humanidad pueda hacer porque yo ya lo hice todo. Dice, yo consumé y pagué todo por ti. Hizo la paz mediante la cruz. Punto número 1, la cruz representa nuestra reconciliación con Dios. Punto número 2, la cruz representa renuncia voluntaria al mundo. Dice Juan 10:18 en la Nueva Traducción Viviente, el Cordero se entregó voluntariamente. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Ya se había completado todo, ¿no? Ya se había cumplido todo aquello lo que Jesús había dicho. Pero entonces viene el Cordero y nos dice, yo renuncié por ti. Yo renuncié por ti voluntariamente en sacrificio. Y al final dice, esto es lo que ordenó mi Padre. Muchas veces, obedecer cuesta. Yo esta semana visité una casa y hubo un conflicto en esa casa. La mamá, el muchacho estaba enojado con la mamá y se subió a su cuarto y bajó y dijo, me voy. ¿A dónde vas? No, voy a ir a salirme de tan enojado que estaba, ¿no? Y la mamá le dice, no vas a ningún lado, te quedas aquí. Y el muchacho agarró y se sentó enojado y no se movió de ahí. Renunciar voluntariamente a hacer las cosas es lo que nos ordena el Padre. Yo vi a ese muchacho enojado y yo toda la vida lo había visto tan noble, tan obediente, pero al final entendí que aunque estaba enojado, él estaba siendo obediente. Él estaba siendo obediente porque se sentó y se volvió a subir en su enojo y no se fue, pudiendo haberlo hecho porque ya es una persona casi de 18 años, pero obedeció. Jesús nos llama a nosotros mismos a una renuncia voluntaria y a obedecerle. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice en otra versión, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque debido a esa cruz mi interés por este mundo, dice Pablo, fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto.
Dice Pablo, lejos esté de mí de gloriarme de lo que soy yo, de lo que yo pueda alcanzar. Me tengo que gloriar, si de algo lo tengo que hacer, es de la cruz de Cristo. Dice, porque hemos renunciado, porque hemos decidido ir contra la corriente. ¿Alguien ha nadado contra la corriente de un río? Mi hermana un día se metió a las huertas, el río crecido. El río de las huertas hace remolinos. Y dice que él quería nadar para salir. Se metió en un inflable con unos amigos y se quedaron en medio del río. El río lo fue a sacar hasta Guerrero. Dice, yo quería nadar pero no podía. Y los torbellinos me bajaban y me botaban. Dice, entonces lo que yo hice fue dejar de ir en contracorriente del río. Porque si no yo me iba a morir, me iba a ahogar. Pero ir en la corriente de un río es difícil. Para que aquellos que hemos abrazado el camino de la salvación, como tú y yo, ir contra la corriente a veces es difícil. Ir contra la corriente del mundo va a ser difícil. A lo mejor nos vamos a cansar. Pero tenemos que permanecer. Hemos renunciado a las mentiras que el mundo nos ofrece. Yo estoy... Ya es la segunda vez que aplico un libro que se llama Mentiras que las jóvenes creen. Hay libro Mentira que los jóvenes creen, Mentiras que los hombres creen. Y es muy bueno para aplicarlo en consejería. Y yo leyendo este libro que habla de todas las mentiras que como mundo creemos, recordé hace mucho tiempo que leí que cuando antes entrenaban a los cajeros de los bancos, a ellos, para poder identificar un billete falso, los ponían a ver detenidamente un billete verdadero y a observarlo, a tocarlo, a conocerlo, a mirarlo, para que cuando ellos reciban un billete falso puedan sentir que no es. Cuando nosotros venimos a Jesús y no lo miramos a Él, yo siempre aconsejo esto. Va a ser bien fácil reconocer las mentiras de Satanás. Va a ser bien lógico decir, Satanás, me estás atacando. Satanás, estás mintiendo. Las mentiras y los deseos de este mundo me quieren atrapar, porque yo he identificado mi mirada en la fuente que es verdadera. Y entonces, cuando veo algo que no es verdadero, mi espíritu me lo va a decir. La cruz es ofensiva porque demanda, no sugiere, demanda un nuevo estilo de vida. El pecado es una enfermedad en el corazón humano. Afecta la mente, la voluntad y las emociones. Por eso, la cruz nos exige una renuncia voluntaria. Y dice 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La cruz nos pide esa renuncia. Como te hablaba, la regeneración. La Biblia habla de la regeneración, de un cambio de vida. ¿Qué es la regeneración? Que yo dejo lo que fui, que ya no soy lo que fui y que me extiendo hacia adelante. Y cambio mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de creer, que hay un borrón y cuenta nueva cuando yo llego a Cristo y me da nueva vida. Así que solo Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Es la cruz donde está este comienzo. Morimos al mundo, al modo de pensar, de vivir y de actuar. Y entonces entramos en el ministerio de la reconciliación. ¿Qué implica el ministerio de la reconciliación? Implica la proclamación del evangelio. Por eso el pastor nos dijo, invita gente. Eso es la reconciliación. A eso hemos venido, a reconciliarnos con Cristo. Entonces implica el ministerio de la proclamación del evangelio, el perdón de pecados y que ya no tenemos que vivir en condenación. De verdad que la cruz es extensa. No me impresionó. Dije, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde acabo?
Punto número 3, la cruz representa nuestro compromiso a seguir a Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en justificación. La palabra de Dios nos habla por medio de la cruz. No solo nos muestra la reconciliación con Dios, la muerte al mundo, sino nuestro compromiso de vivir para Dios como Él demanda. ¿Ya renunciamos voluntariamente? Ahora nos comprometemos a vivir con Cristo. En esta actualidad donde la gente no quiere comprometerse a nada, menos a Cristo. Por eso Pablo exclama que él también está crucificado con Cristo, no por un momento, no por un día, sino por siempre. Porque la permanencia en nuestra vida cristiana demuestra nuestra fidelidad. ¿Qué dice la Biblia? Que buen siervo fiel, ¿no? Has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho que te voy a poner. La cruz representa nuestro compromiso para vivir con Dios, porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros y solo aquellos que siguen a Jesús están dispuestos a asumirlo. Punto número 5, la cruz, locura para el mundo. ¿A poco no te tacharon de loquito cuando llegaste a Cristo? A mí sí. ¿Y sabes quién fue lo más cercano? La familia. Los primeros. Ay, gracias. Los primeros que llegan a tacharnos como locos es la familia cercana. Dice 1 Corintios 1, 18, 19. ¿Lo podemos ver ahí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto a nosotros, dice, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sabes, para el mundo es locura, pero para ti, para mí la cruz es poder. Para ti, para mí es vida. Para ti, para mí es salvación. Para ti, para mí ha sido santificación. Para ti, para mí fue lo mejor que nos ha podido pasar, reconciliarnos con Jesús, con su cruz, que nos haya dado vida de la muerte, que nos haya sacado de nuestra vana manera de vivir y que haya transformado nuestras vidas. Para el mundo es locura, pero para nosotros, dice la Biblia, es poder. Poder. La cruz representa el poder que Jesús mostró en su sacrificio. Y de verdad es algo que te cae un peso entender eso. La idea de ser salvos a través de un hombre crucificado es locura. La palabra de la cruz es algo más común en nuestros días, pero en el tiempo de Jesús era lo peor que tú te podías morir, crucificado. Es como, pues, en Estados Unidos utilizan, ya hace mucho que no se utiliza, pero la silla eléctrica, ¿no? Es como algo, o la inyección letal, ¿no? Que tú dices, ¿cómo puede existir eso? ¿Cómo puede morir una persona de esa forma? Para los tiempos de Jesús, la cruz era eso, era lo peor. Jesús con los malhechores, Jesús con la gente más peor y vil. Dice, hay un poder unido en la predicación del evangelio cuando se recibe con fe, hermano. Y el oír y confiar en el evangelio verdadero traerá el poder de Dios en tu vida. En un versículo anterior al que leímos, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabes? Hay un poder de predicar la cruz y el evangelio, porque la cruz es evangelio. La cruz
nos muestra la salvación. La cruz nos muestra el evangelio de Jesús. El evangelio es la palabra de la cruz. El evangelio es la buena nueva, es la buena noticia, es la buena noticia que nosotros tenemos que dar al mundo. En estos días conocí a una persona y ella de niña fue cristiana y fue a la iglesia y conoció de Dios, pero vivió en mucha religiosidad. Y me contó parte de su vida, pero siempre se sintió como muy juzgada, como muy rechazada por la iglesia, porque tiene tíos que son pastores y familia, ¿no? Ya sabes. Y le dije, mira, te quiero decir dos cosas. Una, que yo no te voy a juzgar por tu pasado. ¿Quién soy yo? Y dos, que mi deber como cristiana es mostrarte a Cristo. Y tres, que te mostraron a un Jesús que no era. Te mostraron un Dios que yo no conozco, que tú no conoces, porque eso que te mostraron no es lo que Jesús es. Te mostraron religión, te mostraron creencias falsas, te mostraron historias de hombre, pero no te mostraron a Jesús. Mi deber es mostrarte a Jesús. ¿Cómo? Con mi testimonio, ¿verdad? Y qué difícil. Porque eso es lo que yo debo hacer como cristiana. La cruz representa locura para las religiones del mundo, porque hay ritos, hay tradiciones, hay normas para ser salvos, pero la Biblia dice que somos salvos a través de la fe. No a través de ritos, ni religiones, ni creencias falsas. Somos salvos en Cristo por medio de la fe. No somos salvos por las obras, dice la Biblia, pero también demostramos que somos por nuestras obras, por lo que hacemos. El sacrificio de Jesús en la cruz expresa el amor de Dios que va más allá del entendimiento y de lo que nuestra mente puede llegar a comprender. Algunos piensan, ¿por qué Jesús tuvo que hacer tal sacrificio? ¿Por qué simplemente no convenció a las personas? ¿Por qué se tuvo que dar por él? Porque Dios quiso reconciliar al mundo, enseñar el camino, y no solo podía llevar a las personas a través de la razón. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber una expiación, tenía que haber un perdón por nuestros pecados. Los hombres no entendían solo con razón y las palabras no cambian. La humanidad necesitaba y está necesitando un cambio más profundo, un cambio desde nuestro interior, un nacimiento desde el Espíritu. Dice Dios, 1 Corintios 1, 21 y 24, dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Dice, en lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos. Para creer el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros. La gente quiere ver milagros. Y los griegos, dice, quieren oír un mensaje que suene a su mente razonable e inteligente. Dice, pero nosotros anunciamos a Jesús el Mesías, quien murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería, o sea, es locura. En cambio, para nosotros que fuimos elegidos en Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías. Existen dos cosas que el mundo pide para convencerse de Dios. Uno, el poder. La manifestación de señales. A veces en este pasaje dice que los griegos pedían señales, que se manifestara Jesús. Otro, a través de la lógica. Porque hay mucha gente que dice, pues si no me suena lógico, pues no te creo. Pues si tu Dios no me suena lógico, no te creo. Y yo he entendido que a las personas doctas, que las personas con conocimiento, ¿sabes cómo les vas a mostrar el mensaje de Cristo? A través del amor. No vas a poder alcanzar, a lo mejor poder llenar las mentes de las personas doctas. Pero si yo le demuestro mi amor, que hay de lo que Jesús ha hecho en mí, entonces ellos van a creer.
porque me ha tocado toparme con gente muy inteligente. Digo, Dios, ¿cómo les muestro quién eres tú? Dice la Biblia que nosotros representamos el reino sobre la tierra. Entonces, le voy a mostrar mi amor y de esa forma esa gente va a creer. Punto número 5 y termino. La cruz, un nuevo pacto. ¿Y qué dice Lucas 22, 18 al 20? Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Siempre leemos esto cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Cuando viene Jesús, dice que Él establece un nuevo pacto, establece una nueva historia, establece algo nuevo, que su sacrificio marcaría el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Lo explicó con pan y con vino, pero es un nuevo pacto. Su sangre derramada es un nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿sabes qué nos da? Vida eterna. Eso es lo que hace el nuevo pacto de Jesús. Nos garantiza la vida eterna y que dice que estaremos siempre con Él. Hay un pasaje en la Biblia que siempre digo que es de mis favoritos. Y quiero leerte la humillación y la exaltación de Jesús que habla en Filipenses 2 del 5 al 8. Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, dice la Biblia, sino que se despojó. Dice la Biblia en otras versiones que se vació. Jesús yendo a la cruz viene y se despoja, se vacía a sí mismo, se vacía físicamente con su sangre, pero se vacía Él por nosotros en la cruz. Y dice, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte fue? Muerte de cruz. Me encanta este pasaje porque dice, se vació, se humilló, lo dio todo, murió, se sacrificó, se hizo obediente a su Padre, obediente a aquel que lo había mandado a una encomienda. Señor, se hizo obediente hasta la muerte, se sacrificó hasta la cruz, tomando forma semejante a ti y a mí, dice, y sufrió la muerte, dice, y muerte de cruz. El Señor se despojó, se vació, se quitó su naturaleza divina, se quitó lo que Él era y se posicionó como tú y como yo, y sufrió como tú y como yo, en obediencia al Padre. Y con esto quiero terminar, con esto que la Biblia habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Él se humilló, pero dice que Dios les dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre en el infierno, en la tierra, en los cielos. Le dio un nombre que tiene el poder de mover los demonios, de mover, de sanar, de restaurar. El nombre de Jesús es suficiente en esta era. El nombre de Jesús sigue siendo suficiente y será siendo suficiente por las generaciones de los que nos conocemos y de los que lo conocerán, de tus hijos. Jesús se humilló y se levantó.
Yo quiero que oremos. Ponte de pie para que terminemos. Por favor. Jesús, la cruz nos muestra quién eres tú, Señor, y nos muestra tantas cosas, Señor, que a veces no podemos comprender, entender, Señor, pero lo único que entendemos es que nos amaste. Lo único que yo puedo entender es que me amas, que has tenido, como dice tu palabra, un amor apasionado por mí, que has tenido un amor apasionado por mis hermanos, Señor, y eso me hace suficiente. Tu amor y sacrificio me ha justificado, Señor, me ha limpiado, me ha hecho apto, Señor, para ser tu hijo, Señor. Hoy oro, Señor, porque reconozcamos la identidad de hijos tuyos, Padre, que la cruz nos ha dado esa identidad, Señor, que nos posicionemos en esa identidad de hijos, Señor, por tu sacrificio, por tu amor y por tu perdón, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que tu humillación, que tu exaltación, Padre, ha sido suficiente, ha sido basta, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y de todo lo que fue creado en este mundo, Señor. Yo te exalto, Padre, por lo que eres tú y por lo que seguirás siendo en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.